El entrenador pues tiene otra filosofía, vino con unas ideas que tampoco las entiendo, ¿no? Durante un tiempo muy concreto, Diego Tristán fue el mejor delantero de España. No uno de los mejores, el mejor. No por marketing, no por portadas forzadas, por números. Temporada 2001-2002. Con el Deportivo La Coruña, Diego Tristán marca 21 goles en Liga. Pichichi. No en un grande histórico, no rodeado de estrellas ofensivas, en un equipo competitivo sí, pero construido desde el colectivo. Este año Tristán no solo marca, define una época. Goles de área, goles de primer toque, goles sin necesidad de conducción. Un delantero clásico pero con una intuición especial. No era rápido, no era potente físicamente, no era carismático ante el micrófono, pero leía el área como pocos. En ese Deportivo campeón de Liga un año antes, Tristán se convierte en la referencia ofensiva absoluta. Cada ataque buscaba su desmarque, cada centro tenía un destino claro y responde. 21 goles no son una casualidad, son una confirmación. A partir de ahí todo parecía encaminado a una carrera de élite prolongada. Selección española, interés de clubes grandes, continuidad en la cima. Pero hay un detalle importante que explica toda esta historia. Diego Tristán no era un jugador ambicioso en el sentido clásico. No vivía el fútbol como una obsesión, no entendía la carrera como una escalera infinita. Llegó tarde a la élite, se asentó tarde y nunca ha parecido tener prisa por ir más allá. Eso, mientras marcas goles, no importa. El problema es cuando el fútbol te exige algo más que talento. Porque el Deportivo no era un club cómodo, era exigente, competía en Europa, pedía regularidad máxima. Y Tristán empezó a convivir con algo nuevo, la presión de mantenerse arriba. No la de llegar, la de no caerse. Y ahí es donde aparecen los primeros signos. Menos continuidad, menos confianza del entorno, más competencia directa. El Deportivo ficha, rota, exige, y Tristán, que nunca fue un delantero de desgaste extremo, empieza a perder terreno, no de golpe, poco a poco. Sigue siendo útil, sigue marcando, pero ya no es incuestionable. Y cuando un futbolista que no vive para el fútbol deja de ser imprescindible, el equilibrio se rompe rápido. Diego Tristán no se cayó por una lesión grave, no se cayó por una polémica externa, se cayó por decisiones, por cómo entendía la profesión, por cómo gestionó el éxito, por cómo respondió cuando dejó de ser el centro. Y ese es el punto clave de su historia, porque Tristán no perdió el fútbol siguió sin él. Ser pichichi en España no garantiza nada, pero marca una frontera. A partir de ahí ya no basta con rendir, hay que repetirlo. Después de la temporada 2001-2002, Diego Tristán entra en la fase crítica, que separa a los grandes delanteros de los que solo fueron durante un momento. El Deportivo no se detiene, compite en Champions, exige regularidad máxima, y empieza a reforzarse. Llegan nuevos delanteros, aumentan la competencia y el margen de error se reduce. En la temporada 2002-2003, Tristán baja sus números. No se desploma, pero ya no domina. Aparecen rotaciones, pierde continuidad, empieza a alternar titularidad y banquillo. Ese detalle es clave, porque Tristán nunca fue un delantero de impulso emocional. Necesitaba confianza, necesitaba continuidad, y el Deportivo empezaba a no dársela. Mientras otros delanteros respondían desde la intensidad, él seguía jugando a su ritmo. No era un jugador de presión constante, no era un delantero de desgaste, era un definidor. Y el fútbol europeo de principios de los 2000 empezaba a pedir otra cosa. Más ritmo, más agresividad sin balón, más compromiso defensivo. Tristán no cambió, no porque no pudiera, sino porque no quiso. La temporada avanza y el rol se diluye. Ya no se aleja del proyecto, es una opción más. Eso no afecta a su relación con el club y con el entorno. Empieza a hablarse menos de sus goles y más de su actitud, de su lenguaje corporal, de su implicación. No hay escándalos, no hay conflictos abiertos. Hay algo más sutil, desconexión. El Deportivo sigue compitiendo y Tristán empieza a quedarse atrás. Cuando llega a la Champions, su papel ya no es central. Y en la élite eso se nota rápido. Los grandes partidos exigen protagonistas claros y Tristán ya no lo es. A partir de ahí la selección española deja de ser una posibilidad real. Los clubes grandes miran y siguen de largo. No porque haya caído de nivel de golpe, sino porque no hay señales de crecimiento. En el fútbol de élite no basta con haber sido bueno. Hay que demostrar que sigues teniendo hambre. Y Diego Tristán nunca supo o nunca quiso vender esa idea. Su carrera entra entonces en una fase peligrosa, la del jugador con talento probado pero sin narrativa de futuro. Y cuando eso ocurre, las oportunidades se reducen. El Deportivo empieza a pensar en el siguiente paso y Tristán empieza a quedarse sin sitio. No por una mala temporada concreta, sino por una suma de pequeñas decisiones. Aquí se rompe algo muy importante. No el talento, no el físico, la relación con el proyecto. Y cuando un futbolista pierde eso, el descenso no suele ser inmediato, suele ser progresivo, silencioso. El talento de Diego Tristán no desapareció de un día para otro, lo que desapareció fue la sensación de urgencia, y en el fútbol profesional eso es letal. A medida que perdía protagonismo en el Deportivo, Tristán no reaccionó como lo hacen otros jugadores en su situación. No cambió su estilo, no redobló esfuerzos visibles, no forzó una transformación. Siguió siendo el mismo. Ese rasgo que durante años había sido parte de su encanto empezó a volverse en su contra, porque el fútbol de alto nivel no perdona la pasividad competitiva. Mientras el club buscaba intensidad, Tristán ofrecía pausa. Mientras el equipo pedía presión, él pedía balón al pie. No era un conflicto abierto, era un desajuste. Y los desajustes, cuando no se corrigen, acaban en ruptura. El Deportivo empieza a tomar decisiones claras, menos minutos, menos peso en los partidos grandes, más protagonismo para otros perfiles, y Tristán lo acepta, pero sin pelearlo del todo. Aquí aparece un punto clave de su historia. Diego Tristán no entendió el fútbol como una lucha permanente, no vivía el entrenamiento como una batalla, no competía por el puesto desde la intensidad.
Eso, mientras eres el mejor, no importa. Cuando dejas de serlo, te expulsa del sistema. Las conversaciones con entrenadores empiezan a ser más frías, ya no se habla de construir alrededor de él, se habla de encaje. Y cuando un jugador pasa de eje a encaje, el final está cerca. Tristan empieza a asumir un rol secundario sin dramatizarlo públicamente. No hay declaraciones explosivas, no hay reproches. Pero sí hay una desconexión evidente. El delantero que había sido Pichichi ya no parecía dispuesto a sacrificarse por volver a serlo. No porque no pudiera, sino porque no lo consideraba necesario. Y ese es el gran punto de inflexión. Porque el fútbol no solo evalúa el rendimiento, evalúa la voluntad de adaptarse. Tristan no se adaptó. No porque fuera arrogante, sino porque su relación con el juego era distinta. El fútbol era para él una forma de expresarse, no una obsesión. Y cuando el fútbol deja de ser una obsesión, la élite se cierra rápido. Los grandes clubes dejaron de mirar, la selección desapareció del horizonte, y el Deportivo poco a poco dejó de contar con él. No hubo una despedida traumática, no hubo un conflicto público. Hubo algo más duro, indiferencia progresiva. El talento seguía ahí, pero ya no encajaba en ningún plan. Y cuando el talento deja de encajar, la carrera entra en una nueva fase. Una fase donde ya no lo decides tú, decide el mercado. Y el mercado fue claro con Diego Tristán. A partir de ese momento las oportunidades ya no llegarían desde arriba, llegarían desde abajo. El momento en el que el futbolista entiende que su carrera ha cambiado no llega con una llamada, llega con la ausencia de llamadas. Para Diego Tristán ese momento fue silencioso, no hubo un traspaso sonado, no hubo una despedida simbólica del Deportivo, hubo algo más frío. El club empezó a mirar en otra dirección. El Deportivo ya no contaba con él como pieza central y el mercado tampoco ofrecía soluciones de primer nivel. Los grandes clubes españoles no aparecieron, los proyectos ambiciosos no insistieron, no porque Tristán hubiera olvidado marcar, sino porque ya no ofrecía proyección. A partir de ahí las opciones cambiaron de escala. Tristán empieza a salir del foco, pasa de ser un delantero que elige destino a un delantero que acepta contexto. Las decisiones ya no se toman pensando en crecer, se toman pensando en seguir. Llega el momento de salir del Deportivo, no como un traspaso estratégico, como una salida inevitable. Y aquí se produce uno de los puntos más duros de su historia. Diego Tristán sale del club, sin haber cerrado del todo su etapa. No hay una temporada final redonda, no hay una reconciliación deportiva. Se va con la sensación de algo inacabado. Los siguientes destinos confirman el cambio de estatus. Ya no hay proyectos europeos, ya no hay equipos que giran alrededor de él. Hay intentos, apuestas de corto plazo, contextos donde se espera que el talento reaparezca. Pero el fútbol no funciona así. Cuando un jugador pierde el ritmo de la élite, recuperarlo es casi imposible. No porque no tenga calidad, sino porque el entorno ya no cree del todo. Tristán sigue siendo reconocido, sigue siendo respetado, pero ya no es prioridad. Cada nuevo club es una oportunidad y una prueba. Y en esas pruebas ya no basta con tener talento, hace falta convicción, hace falta hambre y hace falta demostrar que quieres volver arriba. Y ahí es donde Tristán no termina de encajar. No porque no se esfuerce, sino porque su relación con el fútbol ya no es la de alguien que quiere recuperarlo todo, es la de alguien que acepta que su momento pasó. Ese matiz es clave. Diego no persiguió el regreso a la élite con obsesión, no se reinventó, no forzó una segunda juventud, aceptó el descenso progresivo de su carrera con una serenidad poco habitual. Y eso en términos humanos puede ser comprensible, pero en términos futbolísticos es definitivo. A partir de ahí, cada paso le alejaba un poco más de la imagen del Pichichi, y el público empezó a recordar al Tristán del pasado más que al del presente. Cuando ocurre eso, el final ya está escrito, no en forma de tragedia, en forma de desvanecimiento. El delantero que había sido referencia nacional pasaba a ser un hombre del recuerdo, el intento de volver, de reencontrarse con el fútbol cuando ya no quedaba nada más que demostrar. Cuando un futbolista que lo ha tenido todo intenta volver desde abajo, el problema no es el nivel, es el peso del recuerdo. Diego llegó a esa fase con una certeza silenciosa, ya no tenía nada que demostrar, no buscaba reivindicarse ante el fútbol, buscaba reconciliarse con él. Sus últimos destinos no fueron decisiones estratégicas, fueron intentos de continuidad, proyectos cortos, contextos secundarios, escenarios donde el foco ya no existía. Y eso cambia la forma de jugar, el Tristán de esta etapa ya no competía contra los defensas, competía contra su propia imagen pasada. Cada control era comparado, cada desmarque medido, cada partido juzgado por lo que había sido. El fútbol no perdona eso, porque no te enfrenta al rival real, te enfrenta a una versión idealizada de ti mismo. En esos equipos ya no eres el referente natural, era el ex-Pichichi, y ese prefijo pesa más que cualquier mercado. El talento seguía ahí, pero el contexto no ayudaba, menos ritmo, menos continuidad, menos automatismos. Y Tristán nunca fue un delantero de improvisación pura, necesitaba un sistema, un entorno que lo entendiera. Esto ya no existía, cada nuevo intento confirmaba algo que él probablemente ya sabía. El fútbol que lo había elevado ya no estaba disponible. No por culpa de los clubes, no por culpa de una lesión, por el paso del tiempo y las decisiones previas. Aquí es donde su historia se diferencia de otras caídas más ruidosas. Diego no se rebeló, no forzó titulares, no buscó culpables, aceptó. Aceptó que su momento había sido concreto, breve e intenso, y que no todos los grandes talentos están hechos para durar una década en la cima. Eso no lo convierte en un fracaso, lo convierte en algo más honesto. El fútbol moderno suele exigir reinventarse a toda costa. Tristán no lo hizo. Prefirió retirarse sin ruido antes que fingir una segunda vida que no sentía. Y cuando se retiró no dejó una sensación de tragedia, dejó una sensación más incómoda, la de que pudo ser y no quiso ser. Porque Diego Tristán no cayó por una lesión devastadora, ni por un escándalo, ni por una mala decisión puntual. Cayó por una suma de lecciones coherentes con su forma de entender el fútbol. Cuando Diego Tristán dejó el fútbol no hubo sensación de vacío, porque su historia ya estaba completa mucho antes del último partido.
No fue una retirada dramática, no fue una huida, fue una conclusión natural. Tristan no se marchó porque no pudiera seguir jugando, se marchó porque no necesitaba hacerlo. Había probado la cima, había sido el mejor delantero de la Liga Española, había marcado goles decisivos en un equipo histórico, y a diferencia de muchos otros no sintió la necesidad de estirar ese recuerdo hasta deformarlo. El fútbol suele exigir algo muy concreto a quienes han sido grandes, que no acepten el final. Tristan hizo lo contrario, aceptó que su momento fue real pero limitado. No quiso reinventarse como otra cosa, no quiso vender una versión distinta de sí mismo, no quiso pelear contra una industria que ya no estaba hecha para él. Eso lo convierte en una figura extraña, porque el fútbol recuerda mejor a quienes caen de forma ruidosa que a quienes se apagan en silencio. Diego Tristán no fue una promesa incumplida, fue una realidad breve. Durante un periodo concreto fue imparable, después simplemente dejó de serlo, y no pasó nada más. Ese es el detalle que más cuesta aceptar. En un Depor obsesionado con la continuidad, con la carrera larga, con la narrativa del siempre más, Tristán representa lo contrario. Un futbolista que alcanzó su máximo nivel cuando todo encajó, y que no luchó contra el reloj cuando dejó de hacerlo. Su legado no está en lo que no fue, está en lo que sí fue. 21 goles, un Pichichi, un Deportivo competitivo en Europa. Un delantero que durante un tiempo fue el más eficaz del país. Eso no se borra, pero tampoco se amplifica artificialmente. Diego Tristán no pertenece a la categoría de los mitos eternos, pertenece a algo más raro, los futbolistas que no se traicionaron para durar más de lo que sentían. Y quizá por eso su historia sigue generando una sensación extraña, no de tragedia, no de injusticia, de posibilidad no explotada por elección propia. Porque no todos los talentos están hechos para convivir con la exigencia permanente, y no todos los futbolistas están dispuestos a pagar ese precio. Diego no lo pagó, y al hacerlo se fue del fútbol como había vivido dentro de él, sin ruidos, sin artificio y sin pedir nada más.